Buenas tardes, profesora Rosa Hernández. Con mis compañeros Roberto Muñoz, Héctor Vera, Camila Erices, Ramón Sangüesa y quien habla, Marcela Pinto, le daremos a conocer la presentación de nuestra segunda cátedra. Daremos a conocer las ocupaciones, su recorrido histórico y a través de una línea de tiempo en la cual elegiremos una de ellas y elaboraremos un análisis. Para culminar nuestra exposición, responderemos diversas preguntas en base a una noticia dada, lo cual analiza la importancia de las ocupaciones en formación como terapeutas ocupacionales. Línea de tiempo. Preparadigma. Surge como en el siglo XIX, que va dirigido a las personas con afecciones mentales. Este trata como más de un trato humanizado. Comenzó con las rutinas e itinerarios, el ambiente era como más importante para ir restablecimiento de los hábitos de las personas, que como bien dije se trabajaba con hábitos ambientales porque era muy importante rescatar los intereses y las actividades significativas de la persona. Por eso era un trato más humanizante en este paradigma. El paradigma de la ocupación surge en el siglo XX. En este paradigma inicial de la terapia ocupacional se identificó como a sí misma una disciplina que apreciaba la importancia de la ocupación. Aquí se vuelven a aplicar los principios del tratamiento moral, pero ahora bajo el nombre de terapia ocupacional. Su enfoque era más el entorno, la mente, el cuerpo, con motivación y los factores ambientales. En el paradigma mecanicista surge en el año 1960. Su foco era los mecanismos internos como neurológico, kinesiológico y intrapsíquico. Aquí se buscaba tener como una modificación en las zonas más disfuncionales. El paradigma contemporáneo, en este paradigma se retornaba a la ocupación como un foco de profesión. Surge a fines de los 70 y tiene una mirada como más holística y sus prácticas son como basadas en la ocupación. También siguió hacia adelante mediante conceptos integradores basados en la mecánica y ocupación. Análisis. Pedro, de 35 años de edad, casado, padre de 3 hijos, vive en la comuna de Hualpén y trabaja en un aserradero en las afueras de la comuna. Él es el único sostenedor económico de su familia, ya que su esposa se dedica a las labores del hogar y al cuidado de sus hijos. En una jornada laboral ordinaria y ante un mal manejo de la maquinaria, Pedro sufre un accidente con una maquinaria sobadora de madera, lo cual le provoca una lesión múltiple en su extremidad superior derecha. La empresa sigue los protocolos establecidos de seguridad, por lo cual es enviado a la mutual, en donde es intervenido quirúrgicamente. En la evaluación inicial por parte de los kinesiólogos se observa un acortamiento tendinoso en sus manos, lo que le imposibilita a realizar prehensiones, y las sesiones terapéuticas se basan en recuperar esta función. Sin embargo, Pedro continúa trabajando en sus mismas labores, por lo cual su lesión empeora, teniendo la empresa que tomar cartas en el asunto, obligándolo a realizar nuevamente terapia. En una segunda evaluación, el equipo de rehabilitación observa un aumento de la gravedad de la lesión que lo imposibilita a poder realizar su misma ocupación. De esta forma, Pedro comienza a tener un deterioro psicológico y emocional, ya que no puede solventar de una manera eficiente en su hogar, por lo que la rehabilitación no tan solo se va a enfocar en lo externo, sino que deberá buscar una ayuda psicológica en lo que lo ayude a salir de un posible cuadro depresivo. Ocupaciones transculturales. Transcultural es una relación asociada a varias culturas, donde existe una gran variedad de ellas. Por ejemplo, los chilenos que se van a vivir al extranjero, totalmente diferente al de su origen, donde deben cambiar completamente el idioma para poder relacionarse con los sujetos. La cultura es una variedad de ideas, tradiciones, las cuales se van adquiriendo con el paso del tiempo. Eh, por ejemplo, los pueblos indígenas, las tradiciones y los rituales que ellos realizan. Esa ya es una cultura de muchas. La diversidad habla de un reflejo de las interacciones y en todo número posible en la sociedad humana. Por ejemplo, la diversidad de género, la cultura, el color de piel, la religión,
si es una persona atea, si es una persona católica, si es una persona evangélica, mormón, etcétera, una infinidad de diversidades que puede haber. Y el situado es cuando algún sujeto se queda estable en un lugar físico, tanto económico como en lo social. Por ejemplo, un campesino que solamente se mantiene trabajando en un lugar. Y eso ya es mantenerse estable, porque no se mueve de ahí. Las ocupaciones colectivas, como la palabra lo dice, sirven para ver las ocupaciones desde lo colectivo. Las relaciones que están inmersas allí potencian y le dan sentido a la comunidad, generando bienestar e identidad. Si trabajamos desde esa noción, será la misma comunidad quienes generen cambios respecto a la situación actual, empoderándose de su comunidad y de sus propios derechos dentro de aquella. Como en resumen, es aquellas ocupaciones que pueden brindar cohesión, sentido de comunidad, bienestar, pertenencia e identidad social. A partir de las lógicas de participación pueden generar una sensación de bienestar a la comunidad. Elementos características. Como bien dije anteriormente de la ocupación colectiva, se puede encerrar que la terapia ocupacional, así como en lo comunitario, con trabajo territorial, empoderamiento de la comunidad y grupos participantes para que ellos mismos sean los agentes de cambio. Por ejemplo, trabajo en comunidad con personas con consumos problemáticos de sustancias, viendo que las ocupaciones colectivas se insertan como parte de la cotidianidad, en donde aquellas personas se ven imposibilitadas inclusive de optar a otras alternativas ocupacionales. La idea de la intervención de la terapeuta ocupacional es comprender estas historicidades, territorios, relaciones y contextos que para analizar el plan de la forma situada, ya que a través de las prácticas sociales se producen ocupaciones colectivas, las cuales, aunque no sean saludables, generan identidad. Ahí la importancia de las ocupaciones colectivas y la intervención y acompañamiento terapéutico de la terapeuta ocupacional para construir sentido de la comunidad y resignificar ocupaciones saludables como un enfoque de derechos humanos, como aquí el ejemplo de Marcela Ríos, que ella mencionaba en un relato de que ella le hacían discriminación donde ella fuera, como el ejemplo de que ella fue a un supermercado y le hicieron discriminación tan solo por estar en su silla de ruedas. Entonces ahí ya se están pasando a llevar sus derechos humanos que no son saludables para ella. Y ahí nos está generando como un bienestar o una identidad propia de ella. Porque bien, si ella sí tiene una identidad que la identifica, que puede generarles cambios en el futuro, pero en el simple hecho de estar en una silla de ruedas le están dando prejuicio o discriminando socialmente. De acuerdo a las características de las ocupaciones colectivas, ¿por qué como terapeutas ocupacionales deberíamos considerar en la práctica a las ocupaciones colectivas? Para nosotros es importante, como terapeutas y futuros terapeutas ocupacionales, el poder incluir las ocupaciones colectivas en medio de la práctica. Asimismo, entregarle las herramientas necesarias al usuario y de esta forma generar una confianza, pertenencia e identidad social, y a través de aquello poder generar una sensación de bienestar para que pueda desenvolverse en diferentes áreas y a la vez pueda sentirse indudable al momento de enfrentarse a diferentes situaciones de la vida cotidiana. La importancia de todo esto es que el usuario pueda tener la seguridad en sí mismo, para que se sienta incorporado en el lugar donde esté, sin importar las adversidades que pueda enfrentar durante el transcurso de su camino. Ocupaciones y derechos humanos. Bueno, ahora vamos a abordar la siguiente noticia respecto a las iniciativas que buscan brindar apoyo a los adultos mayores en medio de la pandemia del COVID-19. Como sabemos y hemos estudiado, los derechos humanos poseen diferentes características, dentro de las cuales podemos destacar que son
universales. Con esto hacemos referencia a que todo ser humano, sin importar sus diferencias, ya sean culturales, políticas, religiosas o de cualquier otra índole, tenga un libre acceso a ellos. También son inalienables e irrenunciables, lo que quiere decir que ninguna persona puede renunciar a ellos y mucho menos transferirlos a otra persona, ya que son propios de cada ser humano. Junto a esto, los derechos humanos también son imprescriptibles, lo que quiere decir que no tienen una fecha de vencimiento, ya que son para toda la vida. Ahora bien, si relacionamos los derechos humanos con la situación actual mencionada, podemos tomar dos artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que buscan entre los dos el bienestar de las personas, tomando como principal el artículo 25, que dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a él y a su familia, la salud y el bienestar, sin importar su enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otro caso de pérdida de sus medios. Con esto, si tomamos estos dos artículos y analizamos la noticia, podemos ver que en la noticia habían dos aristas diferentes. En primera instancia, una entrevistada eh, tenía los medios y podía recibir esta ayuda tecnológica de parte del Estado, y mientras tanto otro entrevistado hablaba y mencionaba que tenía que salir a la calle a buscar más medios para solventar sus gastos. Y esto es muy peligroso teniendo en cuenta la situación actual que se vive por el COVID-19 y que él es una de las poblaciones de riesgo. En este caso, por eso tenemos que velar tanto como personas, nosotros como ciudadanos, y exigir también al Estado que se responsabilice de las personas adultas mayores, sin importar su situación, sino que como un todo, y pueda velar por el bienestar y por el uso correcto de sus derechos humanos para evitar alguna tragedia o catástrofe mayor. Abordaría la situación desde un enfoque de derechos humanos. ¿Cómo se abordaría? Primero, se realizaría un análisis de la situación y ver cómo están siendo afectados las ocupaciones de la vida diaria de los adultos mayores, ya que por la pandemia han tenido que ser aislados, restringiendo las actividades comunes o recreativas, que lo que hacían sentir parte de una comunidad. Como terapeuta ocupacional, implementamos un plan de acompañamiento entregando todos los equipos o herramientas tecnológicas necesarias para restablecer una conexión con los adultos mayores, además de realizar visitas periódicas y así entregarle un alivio emocional, ya que la pandemia, como había dicho anteriormente, nos ha cambiado nuestro sistema de vida para todos, impidiendo el desplazamiento libre y así también las reuniones sociales. Es importante que a través de esta labor contar con profesionales, como por ejemplo un psicólogo que les pueda brindar contención emocional, conectando con la realidad y necesidades de cada usuario, ya sea económica y de vida cotidiana. Las actividades, como por ejemplo las actividades que se les satisfacen, que sean de su interés, como ejemplo ejercicios conectivos, como sopas de letras, tejer, si a un usuario le gusta tejer, se le entregue todas estas facilidades y herramientas para que pueda a realizar estas actividades, también como la jardinería, cuadernos didácticos y varios más. Todo esto se saca indagando a través de su entorno para que la intervención sea significativa para todos ellos. También junto con esto integrar el plan propuesto por el MinSal, donde abarca la estrategia de intervención para adultos mayores, Programa Nacional de Adulto Mayor. Al trabajar desde el enfoque de los derechos humanos, ¿qué elementos, características, etcétera, debiésemos tener en cuenta en nuestra práctica? Como terapeutas ocupacionales debemos considerar para realizar nuestra gestión e intervención es que todos los seres humanos nacen libres, por lo tanto es necesario actuar con conciencia y sin dejar las decisiones propias de cada persona como sus intereses, junto con la igualdad de decisiones, origen, etnia, color, raza, idioma y cultura, donde no se pasa a llevar ni discriminar, además de respetar las opiniones de las personas como un ser libre.
integrando a la persona, mejorando su calidad de vida, entregando todas las herramientas necesarias para lograr una mejor atención a sus necesidades. En base a lo aprendido al desarrollar esta exposición, sabemos que la ocupación se desarrolla en la vida diaria, pero a lo largo de la historia y durante el transcurso de ella, la terapia ocupacional ha ido generando diversos cambios en cuanto al concepto de ocupación, teniendo una mirada más global, ya que el principal propósito es generar el bienestar en él y los sujetos. Esperamos les haya gustado nuestra presentación y muchas gracias.